Bienvenidos. Soy Elmar Darío Pot Gutiérrez, director de Plus Publicación. En esta ocasión he querido finalizar el año, iniciar el año nuevo hablando de Girardot, de lo que significa su construcción como ciudad. Uno de los aspectos, si no el más importante, que subrayo en mi línea editorial en Plus Publicación. Y para este tema, qué mejor que hablar con una persona que podamos discutir y, por qué no, debatir sobre este asunto, como es el alcalde del municipio, Salomón Said Arias. Alcalde, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación de Plus Publicación y por aceptar las condiciones locativas. Bueno, Darío, primero gracias a usted por invitarme. A su llamado creo que siempre he atendido. Creo que usted y varios, son varios, digamos, pero hago referencia a usted, creo que es ese periodismo científico, digamos que ese periodismo tranquilo que le hace bien a Girardot. Y creo que usted y varios más deben ser ejemplo para que otros más continúen acompañando esa manera de informar. Con la crítica, por supuesto, pero también con ese derecho a la contradicción sana. Por supuesto. Gracias, alcalde. Entremos en materia. Hay muchos aspectos que usted ha tenido que atender desde su llegada hace 2 años ya prácticamente, y que han sido recurrentes y por los cuales yo no quiero profundizar mucho. Voy a tocar de pronto 3 o 4 aspectos únicamente para que posteriormente aterricemos en lo que significa lo que he dicho, construcción de ciudad, de Girardot como ciudad. De los temas recurrentes que han sido igualmente un desgaste para la comunidad, para la administración, está el Sacúdete, una de las obras más controvertidas en el municipio. Si mal no recuerdo, terminando el 2023, se habló de una inversión aproximada de 15.200 millones de pesos. Luego se habló de una adición de 4.000 millones, 4.000 millones por parte del Ministerio del Interior, 1.000 millones por parte del municipio, finalizando el 2023 por una actualización de precios. Pero usted, el 30 de diciembre del año anterior, 2024, informó a la comunidad a través de una rueda de prensa que estaba casi listo para eh, la entrega de este Sacúdete, hablando que se encontraba en un 88%, si mal no recuerdo, su ejecución en obra civil, pero en enero o febrero del 2025, me corrige por favor, usted informa que hay que sinestrar la obra porque había una situación pues compleja y que, si bien era cierto, estaba en un 94% de ejecución en obra civil, solo el 6% de dotación se encontraba, que no armaba todo el cuerpo. Y la pregunta entonces es, si ustedes ya de antemano, es lo que yo entiendo y por favor quiero que me lo indique, si ustedes de antemano conocían la situación financiera del contratista en el 2024, a inicios de 2024, porque en diciembre se anuncia su próxima entrega y en el primer trimestre de 2025 se anuncia el siniestro de esta misma obra. A ver, es fácil, Darío. Y creo que a la gente hay que contarle eh, la historia completa. Hablamos del 2023 y del 2024 como si la obra se hubiera contratado en esa fecha, y no. Esta obra se contrató en el 2021 y su ejecución comenzó en el 2022 y era una ejecución de un año o un año largo, creo que entre 12 y 14 meses, digamos que no tengo el dato acá exacto, y no pasó nada. La obra no se terminó, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a la administración en el 2024, el contrato estaba vigente, el contrato estaba activo, pero una cosa es que el contrato esté activo en papeles y otra cosa es que el contrato esté activo en ejecución de obra. Cuando llegamos allá, nosotros llamamos a los contratistas, nos sentamos, porque curiosamente al contratista, eh, al señor Olaguer, si no estoy mal es el nombre del contratista, le llega un embargo. Entonces él dice: venga, sentémonos a la mesa y miremos qué va a pasar con el embargo, porque lo que a la administración no le parecía justo era que de los recursos del municipio del convenio tuviéramos que pagar un embargo de otras obras del contratista. Entonces entramos en la controversia jurídica
y llegó junio, tal vez julio, y yo me pronuncio. Se acaba el embargo, se levanta el embargo, el señor soluciona. Cuando nos sentamos, efectivamente, este contrato está dividido en dos, porque es algo que la gente no le cuenta, y usted lo está haciendo bien, lo está contando bien. Este es un contrato de obra civil y un contrato de dotación, que la dotación es muy costosa. Cuando yo pregunto, él me dice, yo acabo la obra en diciembre. Y efectivamente la obra quedaba en el 90 y algo por ciento. ¿Por qué? Porque había obra civil que se tenía que hacer una vez se entregara la dotación. ¿Por qué? Pues porque hay el caso de los ascensores, de las sillas, bueno, en fin, de varios componentes que no podía acabar la obra civil sin que eso estuviera instalado. Entonces, nosotros lo requerimos y le decimos, venga, usted nos está diciendo que ya va a acabar la obra civil, pero ¿a qué hace falta? Entonces nos dice, sí, es que hay un tema de motobombas, y él se sienta con nosotros. ¿Y cuándo se prenden las alarmas? Cuando el señor dice, yo ya tengo la obra civil de un ala, pero, alcalde, hágame un anticipo, un pago por anticipado para yo comprar la dotación. A lo que la administración se sienta y le dice, venga, ¿usted tiene o no tiene la plata? ¿Usted cómo se ganó un contrato sin tener los recursos? No, yo no la tengo. Ah, no la tiene, entonces venga, yo le declaro el siniestro. Porque más riesgoso hubiera sido para la administración, de una manera irresponsable, haberle dado un anticipo a un contratista que venía con un problema de un contrato de 3 años atrás, 2021, 2022 y 2023. Yo le pregunto a usted, pues la administración actuó responsablemente. Si no tuvo la plata, pues venga, siniestralicemos, hagámosle el siniestro. Le hicimos el siniestro. ¿Cómo es la vida? Como diría mi abuelito, la buena vida cansa y la mala mansa. Entonces, cuando llamamos a la aseguradora, los sentamos a todos al orden, ahí sí el señor tuvo la capacidad de firmar un contrato nuevo, porque se firmó un contrato de transacción nuevo a 7 meses, donde, ¿qué hicimos? Le dijimos, ¿usted tiene la plata o no la tiene? Dijo, sí, yo tengo la plata. Ah, bueno, listo. Vamos a arrancar con la plata suya, la obra. Hoy el señor han hecho inversiones de cerca de 400 o 500 millones de pesos. Usted va pasando cuentas de cobro, la administración le va girando. Entonces, ¿qué nos dijeron? Dijeron, miren, aquí hay que buscar la forma de solucionar el tema de la dotación. ¿Qué acuerdo se llegó? Yo no le voy a girar al contratista. Yo le voy a girar es al proveedor del contratista, para garantizar que la dotación va a llegar a su fin, que quede instalada, y de esta manera podamos salvar el Sacudeti. Claro, es una maniobra administrativa nuestra, con condiciones nuestras, con condiciones de esta administración. Y acá sí le puedo decir, Darío, que el contrato que está vigente, que es un contrato de transacción que se hizo, ese contrato es planeado, organizado por esta administración municipal. Y seguramente vamos a tener la posibilidad de volvernos a sentar los dos y usted me va a decir, alcalde, su planeación, su organización frente a ese contrato nuevo, ¿funcionó o no funcionó? Solo el tiempo me dará la razón, Darío. De manera muy breve, presente y futuro de esa obra. ¿Cuándo se debe entregar esa obra? Darío, yo aspiro que esta obra se entregue en el primer semestre del 2023. Del 2026, 26, perdón, 26. Primer semestre. Primer semestre del 2026. Hay un tema que lo hablamos en la entrevista anterior hace como un año y seguimos hablando de lo mismo. Parque Lineal del Sol. Usted ya sabe que yo le llamo a eso los muñecos. Esos muñecos debían estar instalados el 31 de diciembre del 2023. Esta entrevista la estamos haciendo el 29 de diciembre del 2025 y no hay nada todavía de aquello. Hace 10 días aproximadamente me entrevisté con la ingeniera Kelly de infraestructura. A veces ella se incomoda con algunas preguntas que le hago, pero pues son preguntas válidas que hay que hacer porque eh, a mí en lo personal me parece demasiado lento el tema de las subsanaciones. Y me explico. La entrevisté a ella en el 2024, más o menos a mediados. Ella me dice, Darío, ya se entregaron las subsanaciones. Yo espero que más o menos en un mes, en agosto, septiembre, estamos empezando ya porque ya van a subsanar.
pero hace 10 días, un año después, un año y medio después que la entrevisto, me dice que siguen entregando subsanaciones. Y no lo pongo en duda, sino que me extraña que hayan transcurrido 24 meses y la administración municipal no haya podido consolidar, cuajar qué va a pasar con esos 10.000 u 11.000 millones de pesos que se, en mis palabras, al que le guste o al que no le guste, que se malinvirtieron en una obra que en ese momento no era urgente para el municipio. ¿Por qué tanta complejidad? Voy a arrancar hablando de eso con lo que usted terminó. Pues yo entiendo que yo con esos 11.000 millones de pesos no hubiera contratado obras de arte si no hubiera hecho el mantenimiento al puente del Kennedy, haber construido el puente de Santa Elena y haber iniciado las obras de mitigación del Bos Culver que conecta Buenos Aires con Cálculo. Si Salomón Said hubiera sido el alcalde. Y si yo quisiera hilar más delgado, porque ese dinero entró por empréstito en el segmento de cultura, pues al menos construyo una biblioteca en el municipio. Pero es un ejemplo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero ¿por qué tanta complejidad? Volvamos al tema de las subsanaciones en 2 años, no hemos logrado nada. Le voy a hacer referencia a lo siguiente. Una cosa es el deseo del corazón, Darío, y otra cosa es el deseo de la razón. Y el deseo del corazón es el que usted tiene, que es el mismo que tengo yo, poder subsanar rápidamente. Le voy a colocar el ejemplo de lo que es el Ministerio de Cultura, cuando se considera patrimonio. La gobernación de Cundinamarca, en el gobierno de Nicolás García Bustos, contrató exactamente lo que se debió haber contratado en el Parque Lineal. Lo contrató para Girardot, que fue para la restauración de la Plaza de Mercado. Entendiendo que es línea férrea y que es patrimonio, hay que hacer la restauración en la construcción del Parque Lineal. Ese contrato de estudios y diseños, que es lo que se tuvo que haber hecho en el Parque Lineal, costó 2.600 millones de pesos alrededor, más o menos. Puede ser más o puede ser menos, pero costó algo más de 2.000 millones de pesos. Me puedo estar equivocando en la cifra. Y su ejecución duró 4 años. Y 4 años de ires y de venires, y de ires y de venires, y de ires y de venires, con el personal especializado. Que, como se lo advertía la viceministra, nosotros hoy, dentro de nuestro plan de desarrollo, no tenemos los recursos para contratar un personal especializado para hacer ese estudio que están pidiendo, que es un estudio técnico. Eso no es un estudio de que a mí me parece que yo creo que se deben colocar acá porque creo. Ese es un estudio con personas especializadas. Pues nosotros hoy eso no lo tenemos, eso no se ha contratado. Y no se ha contratado, no, digamos que no por falta de voluntad, sino que también hay un riesgo jurídico gigante de que yo contrate unos estudios y diseños de una obra que ya se contrató. Primero se colocaron los zapatos y después se quisieron colocar las medias, para que usted me entienda, en términos normales. Entonces, sí, aquí se ha venido trabajando, pero cada vez que el ministerio hace observaciones, es como volver a comenzar de nuevo. Esto tiene un sistema que no me acuerdo cómo se llama, el sistema del ministerio, que cada vez que hay una observación es volver a comenzar de nuevo. Yo estuve reunido con la ministra de Cultura, hablamos de la situación del Parque Lineal. Lo que nosotros le estamos pidiendo a la ministra es que por lo menos el ministerio se pronuncie y diga que las obras de arte no pueden ir ahí, porque efectivamente las obras de arte no pueden ir en el Parque Lineal. Pero bien usted lo dijo, hacen parte de un acuerdo municipal que fue aprobado por un empréstito. Entonces, yo hoy no puedo sacar de la manga un concepto, decir que el ministerio me dijo que no iban ahí cuando me dicen, venga, muéstreme el documento donde el ministerio se pronunció y decir que no lo tengo. Digamos que hoy la disputa de la administración es decir, por favor, díganos que las obras de arte no pueden ir ahí. Para nosotros, ir al Consejo Municipal y bajo acuerdo municipal, poder reubicar esas obras de arte, que creo que al final es lo que se va a hacer. Pero hoy estamos en los ires y devenires. ¿Por qué? Porque no es solamente las obras de arte. Acuérdese que también hay un contrato de obra civil, que es la restauración. Y del ministerio no pronunciarse de manera oportuna,
pues ese sería uno de los motivos que tiene la administración para terminar este contrato, y ya seguramente responderán los funcionarios que iniciaron el proceso precontractual y contractual de eso, que serán los de la administración anterior los responsables. Entiéndanos, Darío, que nosotros aquí caminamos sobre cáscaras de huevo, y cualquier cosa en el afán que nos puede incurrir esto a nosotros, podríamos nosotros responder de una obra que no planeó la administración Salomón Said, que no contrató la administración de Salomón Said, y que cuando llegamos la suspendimos, porque el contrato lo entregaron como si estuviera en ejecución. Pero lo que no le contaron a Girardot fue que el ministerio, y no nos lo contaron en el empalme, fue que el ministerio le había oficiado a la administración Lozano tal vez desde el mes de octubre o desde el mes de noviembre del 2023 diciéndole, venga, usted no puede hacer esa obra. Y se quedaron calladitos. Y por El eso, Ministerio de Cultura. el Ministerio de Cultura, y por eso esta administración tiene demandado en la Procuraduría y tiene la denuncia en la Fiscalía a la administración anterior. ¿Por Y incremento? por las consideraciones que contratación sin los requisitos mínimos legales, por un detrimento patrimonial, por iniciar obras sin los permisos correspondientes, en fin. Y esas denuncias están. Esas no me las estoy escondiendo. ¿Se colocaron recientemente o en el empalme? No, ya en la ejecución de la administración. Ya tal vez en la ejecución de la administración, cuando nos dimos cuenta realmente de cuál era la realidad del proceso. Aquí sobre el empalme se tejen muchas cosas, ¿no? El empalme termina siendo una formalidad. ¿Por qué? Porque cuando se da uno cuenta de la realidad, pues cuando asume el poder, cuando asume la administración. Sin lugar a duda, pues la administración Lozano no fue lo más elocuente de todo para tener una comunicación. Nosotros en su momento quisimos hacer una auditoría forense, costaba un recurso importante y era poder comenzar a desenredar las obras o invertir en auditorías forenses. Entonces, lo que nosotros, a la conclusión que llegó la administración, venga, lo que vamos encontrando lo vamos colocando en conocimiento de los órganos de control. Y es lo que hemos venido haciendo, Ariel. No para como una pregunta, sino quiero que esto más que una entrevista sea un diálogo donde yo tenga la posibilidad de opinar también eh, con una situación, y es cuando usted habla de reubicar las figuras, los muñecos, eso implica, trae otra cola larga, porque como es por empréstito que se logró ese dinero, Toque ir al Consejo Municipal, toque ir a acuerdo municipal. y en Bogotá también toca hacer un trámite diferente porque tiene una destinación específica Claro. por ser de empresa. Diga, sí, Pero trae la colita. pero claro, trae la colita, creo que más que ir a Bogotá, creo que el paso es muy importante en el Consejo. Consejo municipal, que es más fácil. Que sí, y además que creo que existiría la voluntad de los concejales. Alcalde, algo que preocupa no a muchos, desafortunadamente, a muy pocos, y es el PEN de la plaza de mercado. Y cuando hablo del PEN de la plaza de mercado, estoy hablando del PEN en sí mismo, del Plan Especial de Protección y Manejo de la plaza de mercado, pero también igualmente de lo que conlleva recuperar, hacer ese PEN. Usted, a través de publicación hace 2 o 3 semanas, le informaba a la comunidad que ya estaba próxima a llegar 50.000 millones de pesos aproximadamente para arrancar con ese PEM. Hay 2 o 3 preguntas al respecto. Primero, ¿qué se ha hecho antes de? Porque el espacio público, que no es un tema que le va a tocar hoy, porque no creo que valga la pena hablar de espacio público cuando ya le hemos hablado, y usted lo ha dicho, que yo lo repito varias veces, seguimos perdiendo un andén por semana de manera vertiginosa. Pero hablando de plaza de mercado específicamente, si no se ha sacado no, si no se ha trasladado la gente en ese momento para empezar a hacer obras cuando sea necesario hacerlas, ¿cómo piensan iniciar esas obras de la plaza? Si la gente sigue ahí en el espacio público. La postura de la administración es una sola. Yo no voy a ensillar la bestia sin tenerla. Es un acuerdo que se tiene con el señor gobernador, y es, una vez la administración departamental tenga el certificado de disponibilidad presupuestal, entendiendo que estos recursos van a salir por regalías. Hoy el tema está muy avanzado ya en la presentación del proyecto en el Ministerio de Agricultura, que es por donde se va a sacar, donde se va a presentar el proyecto.
No me atrevo a dar una fecha, pero sé que en los próximos días se va a presentar a LOCAP, si no estoy mal, a LOCAP regional. Eh, Ese es un tema que viene trabajando el gobernador y la postura mía es fácil. Uno tiene que tener el tiempo o saber medir el tiempo de cuándo voy a tomar una decisión. Listo. Le voy a contar cuál es mi dilema frente al tema. Como dirían los abuelitos, ¿me lo corto o me lo dejo crecer? ¿Y por qué digo si me lo corto o me lo dejo crecer entonces? ¿Cuál es el momento? Mucha gente dice, ¿por qué no lo reubica ya? Claro, yo los puedo reubicar ya, pero si la plata no la aprueban en el OCAP y pasa algo, entonces el órgano de control me va a llamar y me va a decir, señor alcalde, usted se gastó una plata en una reubicación de una obra que nunca se materializó, detrimento patrimonial, ¿cierto? Y lo otro es, venga, señor alcalde, ¿usted qué está esperando? ¿Que contraten la obra para reubicarlos? Entonces, ¿para hacerlo sobre el tiempo y hacerlo de manera chambona? Pues no, aquí acordamos que el tiempo que se considera perentorio para hacer la reubicación es en el momento en que el departamento, los recursos se los aprueben en el OCAP regional y el departamento expida el certificado de disponibilidad presupuestal. Con ese documento, que es un acto administrativo que claramente da un inicio a un proceso precontractual, con ese documento nosotros iniciamos también la reubicación. ¿Qué nos va a permitir? Que en la expedición de ese documento más o menos tengamos alrededor de entre 65 y 75 días para conocer quién va a ser el que va a construir la plaza de mercado y nosotros en ese tiempo poder hacer la reubicación. Pero tenemos que tener algo que nos motive y el acto administrativo o el documento que nos va a nosotros permitir iniciar la reubicación, y que aquí quiero ser claro, la reubicación sí es necesaria. Si es necesaria. ¿Y por qué digo si es necesaria, María? Que no quiero generar expectativas porque al final el que va a decir si se tiene que desalojar por completo o se pueden trabajar por porciones o en bloques o en ciertos bloques, va a ser el contratista. En ese proceso contractual no lo va a decir. Entonces, hablar de reubicación hoy sería prematuro y no quiero incurrir en ese error, pero muy seguramente el tema del entorno de la plaza de mercado, cuando se comience su construcción o su remodelación o su restauración, como lo querramos llamar, pues ya simplemente va a tener una afectación en los vendedores ambulantes. Pues es el caso del espacio público, veniendo a ese sector. ¿Por qué? Fácil, porque vamos a tener que entrar grúas, van a tener que entrar volquetas, van a tener que entrar maquinaria pesada. Automáticamente vamos a tener que aislar para no poner en riesgo de una piedra, de una máquina, de un paral, de una cercha, de una camilla que pueda lastimar a alguien. Entonces, en ese orden de ideas, es una vez el departamento tenga certificado de disponibilidad presupuestal y cómo se estructura el proyecto precontractual, y el proyecto precontractual, el proceso precontractual nos va a decir a nosotros si va a haber desalojo o si no va a haber desalojo. En ese momento, la administración va a arrancar, porque de lo contrario, de hacerlo antes sin tener ese documento, sería irresponsable porque si existiría una incertidumbre en la construcción. Y esperar mucho tiempo, pues también sería irresponsable porque se puede adjudicar y las medidas para poder hacer la reubicación o parcial o total de la plaza de mercado podrían afectar la ejecución del contrato. Entonces hay que buscar un punto y el punto es cuando el departamento expida el certificado de disponibilidad presupuestal, con ese certificado de disponibilidad presupuestal, sentándonos previamente con los técnicos del departamento, que fueron los que hicieron los estudios y diseños, que fueron aprobados por el ministerio y que se demoraron más de 3 años y medio en su aprobación en el Ministerio de Cultura, ahí la administración tomará una decisión. No me quiero alejar de un tema antes de cambiar de horizonte, y es que el despeje del espacio público de la plaza de mercado no puede sujetarse única y exclusivamente al paso de grúas, al paso de camiones, al paso, sino que pregunto, debe haber una estrategia ya pensada o pensándose por parte de la administración municipal, por parte de Secretaría de Gobierno de Espacio Público, porque no sacamos nada, no saca nada del municipio.
con invertirle 50.000 millones de pesos a la plaza de mercado para ponerla otra vez bonita, que es lo que la gente espera que suceda, si la gente de la parte externa que invade todo el espacio público retorna a los 2 o 3 semanas de haberse hecho la Usted, restauración? usted tiene toda la razón y para eso se va a restaurar. Yo, digamos que hay cosas que yo entiendo profundamente de la actual plaza de mercado y no me aparto de eso. Pues cuando llueve, pareciera que lloviéramos en unas ocasiones más adentro que afuera. Entonces está la primera justificación del vivandero o del vendedor ambulante. ¿Y yo para qué me entro si afuera llueve? ¿Y yo para qué me entro si las tuberías están colmatadas? ¿Yo para qué me entro si no tengo claramente definido mi espacio de trabajo? Pues esas excusas y esos pretextos que hoy tienen para no entrar después de que la plaza de mercado sea agradable, sea bonita, tenga todas sus condiciones arquitectónicas y sobre todo de saneamiento básico, pues se van a acabar. Y lo que pasa es que la administración en su momento ahí sí va a tener que amarrarse los pantalones de una manera fuerte y hacer que la gente o esté adentro o esté adentro. Que ya no le va a tocar a usted afortunadamente, ¿no? Yo, Le quedan 2 años de gobierno. La resolución que autoriza la intervención salió en agosto. salió, En agosto. no, salió, En julio. es la 1013 del 3 de julio de El 3 de 2025. julio. Y el artículo segundo dice: la autorización de intervención otorgada por medio de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo X, subrayo, tendrá una vigencia de 36 meses, 3 años. Sí. Usted quedaría por fuera 1 año. Y se podrá prorrogar por una sola vez, por un plazo de 12 meses, cuando la solicitud de prórroga se presente hasta 30 días, pues calendario. Es intrascendente si a usted le corresponde o no le corresponde mantener esa recuperación de ¿A mí qué me corresponde? iniciarlo bien. A mí qué me corresponde iniciarlo bien y el proceso de manera responsable, le digo, Darío. ¿Cuándo va a iniciar? Cuando tengamos el certificado de disponibilidad. Espero que la vida, que estoy seguro que el gobernador Rey también está en esa misma sintonía, nos dé, si no para entregar la plaza de mercado, sí para poder ir a desayunar en una plaza de mercado nueva antes de que se acabe el gobierno. De algo pequeño, no sé si usted lo conozca, alcalde, no tenemos que conocer todo, pero no sé si usted lo conozca. Hay unos elementos, aspectos que hay que desarrollar como preámbulo al inicio de la obra civil. Desde Lozano, desde la época del exalcalde Lozano, no se ha hecho mayor cosa. En este gobierno se ha adelantado, por ejemplo, la divulgación, la parte pedagógica con los vivanderos en la parte gastronómica, de mercado, etcétera, etcétera. ¿Eso se ha venido haciendo? Darío, la gobernación hizo la tarea, los consultores hicieron la tarea. Lo que pasó es que este proceso duró muchos años. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando esto comenzó, cuando comenzó lo del PEN, estamos hablando de que comenzó hace alrededor de 10 años atrás. Hace 10 años, el 2011, 14 años, 13 años, pues es normal que en 14 años o en 13 años haya habido un tránsito generacional. Le voy a poner un ejemplo. Hay un chico que creo que su familia tiene un negocio de huevos, si no estoy mal. Y el muchacho usualmente en las reuniones me increpa y a mí me gusta escucharlo cuando me increpa. Y a lo que un día le respondí, le dije, es que usted está muy joven y usted no conoce el proceso. Es que yo no firmé las actas. Le dijo, no, es que le dije yo, es que cuando las actas se firmaron, yo creo que usted estaba en el colegio todavía. No tiene por qué conocerlo porque él no hizo parte de ese proceso. Pero si nosotros volviéramos a hacer ese proceso, simplemente lo que entraríamos es en un reproceso, porque volveríamos a una etapa anterior del proceso de conservación y restauración de la plaza de mercado. Entonces, los tiempos han cambiado, seguramente hay actores que tienen un liderazgo nuevo que hoy exigen eso que se hizo tiempo atrás para que esto fuera aprobado por el ministerio, como temas de censo, como temas de divulgación, como temas de seguridad, temas de higiene, temas de aseo. Eso se hizo y están las planillas. Claro, lo que pasa es que se hizo cuando comenzó el proceso. Y volverlos a hacer hoy, pues sería muy complejo.
porque ya están hasta aprobados por el ministerio, pero sí se ha venido trabajando, Darío. Esta pregunta corresponde a la segunda parte de este diálogo, de esta entrevista, pero me toca hacerla para que los seguidores no se pierdan en el contexto. La Casa Rocha, en la esquina de la plaza. Sí, la plaza está vuelta una nada, la administración de espacio público es muy complicada. Este gobierno recibe la Casa Rocha ya derruida, porque hay que admitirlo de esa manera. Pero lo que se ve hoy es demasiado triste. Y lo digo hablando desde el aspecto del turismo. Listo, nos acostumbramos como habitantes de Girardot, pero el turista que viene por primera vez a Girardot y llega a la Plaza de Mercado con la expectativa de llegar a un monumento histórico de orden nacional y se encuentra con esas ruinas, es que está, de hecho, le falta un sombro para caerse. Era imposible hacer algo para, no sé, taparlo, ponerle algo enfrente. No se pudo hacer nada y no se puede hacer nada porque todavía falta mucho para que Mire, se caiga. Darío, yo creo que lo de la Casa Rocha es, es la ausencia de gobierno de muchos años. Eso viene de atrás. Viene de atrás, pero viene de atrás con una connotación mucho más aguda. ¿Usted sabe quién es el propietario de la Casa Rocha? Es la primera pregunta que hay que hacernos. Porque si fuera la administración sería el responsable de la conservación de la Casa Rocha. Y usted sabe que nosotros como administración municipal no podemos invertir en predios que no sean propiedad del municipio. Ahí ya tenemos la primera limitante. Pero hay una normatividad para los inmuebles que son patrimonio del municipio. Patrimonio. Arquitectónico. Que son patrimonio arquitectónico. Y están en el inventario. Claro, está en el inventario y tienen unas series de beneficios, que tienen un descuento en el impuesto predial para que el propietario haga su conservación. Pero esta Casa Rocha tiene una connotación que es sumamente compleja y dolorosa, que es del mismo Estado, curiosamente, porque la Casa Rocha tiene una participación la SAE. De las cosas que le voy a hacer una referencia y una remembranza, que pocas veces me escuchan hablar de mi familia en temas de gobierno, una persona de mi familia le preocupaba mucho la Casa Rocha que se fuera a caer. Y muchas veces me preguntó, mira, cuidado con eso que se va a caer y puede matar a alguien y puede lesionar a alguien. Le puedo mostrar los oficios y sin temor a equivocarme le puedo decir que son más de 10 que enviamos a los propietarios de la Casa Rocha. ¿Esta alcaldía? Esta alcaldía, esta administración, la de Salomón Said, esta, los envió planeación, los envió Prodesarrollo, los envió infraestructura, que le oficiábamos a la Casa Rocha, a los propietarios de la Casa Rocha, diciéndoles, oiga, mire, tomen las medidas correspondientes en razón a que la administración no puede invertir. Y señor Ministerio de Cultura, autorice, porque como usted bien lo dijo, está en el inventario, autorice la demolición de este. ¿Sabe hasta cuándo se pronunciaron? Hasta hace menos de un mes. ¿Y qué es? La administración va a hacer la demolición de la Casa Rocha después de la autorización por gestión del riesgo del ministerio, en razón a que existe un silencio por parte de los propietarios y ya nosotros iniciaremos las acciones correspondientes. Estamos en eso, pero no es una demolición que fuera porque la administración le pareció, sino que los llamados son los propietarios inicialmente. Además, a tramitar el permiso ante el ministerio. Y la administración se tomó el tiempo de hacerlo. O sea que ya tenemos una noticia en esta entrevista y es que la Casa Rocha será demolida por el Consejo Municipal en las próximas semanas. Próximos meses. Estoy terminando año, el presupuesto se me fenece el 31 de diciembre. Napoleón, vístame despacio que voy deprisa. Alcalde, ahora sí vamos a empezar a construir ciudad. Vamos a empezar a hablar de los temas que en Girardot jamás se habla porque nos quedamos o se quedan estancados, no hablo de la administración, sino de la comunidad, se quedan estancados en 4 o 5 temas que se repiten 4 años seguidos y en lo mediático y en lo espectacular, pero se dejan cosas importantes que construyen ciudad. Lo decía yo en una columna que publiqué de Girardot, la cumpleañera olvidada, y hablaba de 4 elementos o 4 regalos que debía recibir Girardot de su cumpleaños, que son muchos más, pero se me ocurrieron 4 en ese momento.
Y empecemos por hablar de la escombrera municipal. Girardot está repleto de escombros. Primero porque, por supuesto que hay una falta de cultura, o no, segundo porque hay una falta de cultura ciudadana, pero primero porque es que el municipio no tiene escombrera municipal. Y no voy a contar toda la historia porque hice una columna hace 15 días sobre la escombrera municipal de Girardot y no voy a desgastar a la audiencia ni a usted contando toda la historia, pero se dejó vencer los términos de prórroga por parte del gobierno Lozano. Y cuando yo le pregunto a la CAR que si esta administración ha iniciado trámites para esa escombrera, me dicen que a la fecha, y la fecha es más o menos 28 o 29 de octubre, que me responde el derecho de petición, es que no hay un solo movimiento de intención por parte de la administración municipal. Entonces la pregunta es, ¿qué ha faltado o por qué no les ha interesado reactivar o reinstalar la escombrera municipal? Porque por supuesto, alcalde, ya para dejarlo pues contestar, si a mí me cogen en la calle botando escombros, como aquellos que estamos viendo aquí a la vista, pues sencillamente yo voy a decir, ¿y en dónde los voto? Y la persona que me quiera amonestar, entre comillas, que creo que no se puede amonestar porque no hay escombrera, me va a decir que vaya hasta Melgar, y a Melgar irme cuesta un dineral con un agravante. Y es que Girardot tiene donde colocar el lote de la escombrera, que se llama exactamente el lote de la escombrera. Lo escucho. Se hizo la columna, no la conozco, pero creo que su introducción debe haber sido otra. ¿Usted sabía que esa escombrera se la entregaron la administración Lozano en administración a ser regionales? ¿Sí? ¿Y usted sabía que de manera maravillosa ser regionales le entregó en comodato a un privado esa escombrera a 3 años? Eso no lo dice Por- la CAR. Escuchen, pues no lo dice la CAR Ustedes, porque no tiene la la información. la información. Entonces, mire lo que pasa. Esa escombrera se lo entregan en comodato de 2 años a ser regionales. Ser regional, la administración hace regionales, y señores regionales, opérelo. Y usted produzca ingresos con eso. Y de una manera maravillosa, ser regionales se lo entrega a un privado para que el privado lo opere y se lo entregan por 3 años. Le hacen un contrato al privado. Cuando el privado se da cuenta que se vence la licencia de la CAR, la deja votado, pero queda el contrato amarrado. Hoy el gran problema que tiene la administración es que ya se venció el comodato, Ser Regionales se lo devolvió a la administración, pero hay un contrato que está amarrado que hoy nos limita y razón tiene la CAR cuando dice por qué la administración, porque el dominio hoy se ampara el contratista diciéndole, venga señores, a mí me lo entregado Ser Regional. Y la pregunta que nosotros hacemos, que hemos hecho y que hemos puesto en conocimiento de los órganos de control, venga, ¿ustedes por qué entregaron por más tiempo del que les permitía el comodato? Si el comodato lo tenían por 2 años, ¿ustedes por qué lo entregaron por 3? Si transcurridos los 2 años, ustedes se quedaban sin el usufructo del inmueble, porque el inmueble volvía al municipio. Y ahí le respondo el por qué no se ha hecho. Y por su cara y sus ojos, creo que usted no sabía lo que yo le estoy No, contando. no sabía. Yo no voy Y a eso, a mentir. a eso, con eso aclaro el por qué, porque es una buena observación. Girardot está lleno de escombros y se ven todo el tiempo en la calle. Y le puedo decir una cosa, no es solamente la gente del común. Hoy nosotros cuando hacemos las intervenciones de la malla vial, cuando sacamos, pues tenemos problemas. Hoy claro, nosotros sacamos fresado que nos va a servir para extenderlo en otras partes, pero ahí también tenemos problemas. Pero esos mismos problemas, le puedo poner un ejemplo sencillito. Esos problemas hacen que los costos en obras civiles sean mayor. Y me voy a referir, seguramente hay un tema que usted me va a tocar más adelante. Eso incrementó sustancialmente el valor en la demolición del puente del Kennedy San Jorge. Nos hizo incrementar los costos de demolición porque nos tocó demoler todo el puente anterior y también nos hizo incrementar los costos
en la demolición de todo el antiguo Itud, que ya está demolido, que seguramente usted me va a preguntar más adelante por eso, eso hace que los costos para la administración sean mayor. Claro, estamos esperando nosotros solucionar esto y este año vamos a comenzar a hacer el tema porque queremos que la escombrera del municipio la opere Prodesarrollo. Bueno, yo no sé si usted lo sabe, igual esto no es una competencia de quién sabe y de quién no sabe. La prórroga para que siguiera funcionando la resolución que daba permiso a esa escombrera la presentó David Fernández, según la CAR en su derecho de petición, 2 días después de vencerse la fecha en que se podía hacer. La presenta David Fernández, no la presenta ni la tercera empresa que entró recibiendo un comodato, como dice usted en sus palabras, en las mías, pero lo que usted dice, irregular, pero lo presenta David Fernández. Y la CAR me contesta en el derecho de petición y en el documento que le envía a la alcaldía, le solicita que el alcalde, que usted me dice, no, es que el responsable era ser regional, no, según la CAR, cuando le pide la prórroga vencida y con tiempo vencido el abogado que le acabo de mencionar, la CAR le dice al alcalde, le dice, usted que es el encargado de lo medioambiental en el municipio, hágame saber qué persona es responsable de eso o hágalo usted personalmente. Por supuesto, sabiendo cómo fue la alcaldía de Lozano, pues silencio absoluto según la CAR. Entonces, primero, la prórroga la solicita Regional directamente en cabeza su gerente de ese momento. Y segundo, la CAR le endilga esa responsabilidad directamente al alcalde del municipio. Por una, O sea, no respondió obviamente por una sencilla razón, claro. Regional recibe el comodato, pero el responsable es el alcalde. Claro, porque si bien es cierto, y es apenas lógico, acuérdese que el comodato es una herramienta para prestar un predio, pero la titularidad de la escombrera sigue estando en cabeza del municipio. Por eso tenía que ser el alcalde Lozano quien hiciera las actuaciones. Pero para ya terminar con el tema y hablando del presente, para no seguir con el espejo retrovisor, ¿qué tiene pensada esta administración para la... Nosotros hoy estamos terminando de solucionar el contrato que se tiene con ese operador, con ese contrato que se hizo hace 3 años, para poder liberar y ya que la administración le pueda entregar a Prodesarrollo la operación de la escombrera y que sea a través de Prodesarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué a través de Prodesarrollo? Porque muchas de las demoliciones que se hacen en el municipio son para la atención de gestión del riesgo. Porque me van a preguntar, ¿y por qué Prodesarrollo? Porque es la idoneidad. Sabemos pues que todo es dinero. Sí, claro. Y la pregunta es sencilla. Yo no puedo ir solucionando el problema del contrato, pero ir evolucionando con una escombrera diferente en un lote diferente. No, por una sencilla razón, el plan de ordenamiento territorial. Entonces, el plan de ordenamiento territorial dice que la escombrera del municipio tiene que estar ahí. Ahí no, en ese sector. Bueno, en ese Potrerillo. Claro, en ese sector, pero su perímetro es muy reducido. Okay. Lo tenía para adelante, pero ustedes hagámoslo. Plan de ordenamiento territorial, POT. Cuando hablamos, que vamos a hablar más adelante de esto, cuando hablamos de la ruta mural, usted mencionó en su momento hace una semana que intervenir esto era complicado por el POT. Cuando hablamos de, hay otro tema de POT que usted dice, bueno, cuando hablamos de base de mercado, hablamos de ese mercado. La pregunta es sencilla y es cortica, seguramente. Centro de Bienestar Animal, que nos reclama mucho la gente. Va a empezar, más del POT. Va a presentar el proyecto para empezar a estudiar el POT en el Consejo. Miren, 2026. Digamos que quisiera que dependiera de nosotros 100%. ¿Usted se acuerda? ¿Usted fue cuando vino el gobernador Rey a la construcción del plan de desarrollo que lo hicimos en la Plaza de Mercado? ¿Usted se acuerda cómo inicié yo mi intervención ese día? ¿No se acuerda? Hace mucho tiempo. Fue hace mucho tiempo. Yo inicié la conversación diciéndole, gobernador, le quiero pedir un favor. Le pido el favor que hablen con Cor Magdalena y con la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento para que destraben los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, los ABR.
porque los saberes son el principal insumo y es el que da inicio a la actualización del POT. Hoy ya destrabados, ya avanzando, nosotros nos hemos venido reuniendo con Geodin, si no estoy mal, es el contratista que está haciendo eso, está muy adelantado, y ya con esos estudios, la administración inicia la socialización con los diferentes actores del municipio para la modernización y actualización del plan de ordenamiento territorial. ¿Qué espero yo? Que en este año podamos hacer esa socialización, esto antes de ir a aprobación del Consejo Municipal. 2026. 2026, sí. Eh, eh, podamos hacer las socializaciones para llevarlo a la CAR, porque usted sabe que toca tener permiso de la autoridad ambiental y ya si el tiempo da, solamente lo dirá, si es en este gobierno o en el entrante, pues ya se tenga un POD actualizado. Mire, hay dos cosas que traen la inversión. El ordenamiento del territorio trae inversión y los estatutos de renta traen inversión. ¿Por qué? Porque hay que saber dónde se puede construir y qué se puede construir y qué se puede hacer, y eso solamente nos los da los usos del suelo. Y las otras, pues, son las condiciones tributarias que generan incertidumbre en los inversionistas. Ya hicimos la primera, que fue tener un estatuto de rentas moderno, donde era vergonzoso, y lo puedo decir yo acá, que Girardot era la única ciudad que tenía una tasa o una sobretasa o una contribución de gestión del riesgo. Eso no existe en ninguna parte. Y cuando un empresario viene y tiene intención de invertir, lo primero que se va a encontrar es con un impuesto que se lo cobran a los mismos contratistas de la administración, pero un impuesto que no está en ninguna parte de la ley. Eso lo quitamos. Y lo modernizamos a como todas las ciudades, a un porcentaje de los ingresos de libre estimación. ¿Qué hicimos? Todos nos quejábamos de Ricaute. ¿Y Ricaute cómo ha progresado? Pues era fácil. Pues venga, hagámonos atractivos para los constructores. Girardot es una ciudad de segunda vivienda. Eso es innegable que es nuestra primera fuente de ingreso. Pero ¿cómo queremos que lleguen las grandes constructoras a Girardot cuando teníamos un impuesto del 33 por mil en lotes urbanizables no urbanizados? ¡Absurdo! ¿Qué hicimos nosotros? Bajamos ese impuesto. Hoy muchos predios tienen el 12, sí, hay unos que tienen el 22, pero otros que tienen el 12. ¿Qué hicimos? Ajustamos y volvimos esto escalonado. Modernizamos el estatuto de rentas, generamos condiciones especiales para los ferreteros, para los pequeños y medianos, que sin lugar a duda, eso la gente no lo reconoce y no lo ve. Pero con el pasar del tiempo, vamos a poder generar ya condiciones económicas para que Girardot retorne el progreso. Pues ya hicimos lo tributario y aquí está, un estatuto moderno, que fue concertado con los comerciantes, que bajamos el ICA en los ferreteros, siendo coherentes de que tenemos que estimular la construcción. Ahora esperemos que el tiempo nos dé para tener un plan de ordenamiento territorial que nos permita a nosotros consolidar una zona franca del sector turístico y hotelero. Hoy funciona muy bien en otras partes del mundo. Nosotros tenemos que tener un espacio industrial importante. Nosotros tenemos que hoy comenzar a reconocer, y se lo digo que no me cabe en la cabeza, que sigamos en la disputa de la carrilera. La carrilera es zona de tolerancia y ha sido zona de tolerancia toda la vida. La zona del transbordo, Darío, ha sido una zona de tolerancia que es normal que si la ciudad crezca, la zona de tolerancia crezca. Y hoy ni siquiera los dueños de bares y restaurantes, siendo una ciudad turística, tienen claras las condiciones del uso del suelo donde históricamente han funcionado los bares y restaurantes. Esto es un retraso que tiene la ciudad. Y esas son las deudas que tenemos nosotros como ciudad. Nosotros hoy no podemos entender de que la zona franca, ¿dónde está? Nosotros no podemos entender que la zona poblada más grande que tienen las veredas del norte en Girardot, que es el barrio Luis Carlos Galán, la mitad del barrio sea centro poblado y la otra mitad sea zona rural, y no se haya permitido desenglobar un barrio que puede ser más grande que el Kennedy. Y esas son las cosas que nos tiene que llevar a nosotros el plan de ordenamiento territorial, que nos van a permitir a nosotros consolidarnos como ciudad.
Avanzando, alcalde, de acuerdo. Ya usted lo dijo, pero quiero saber si está en la brújula, en el recorrido que quiere hacer usted en los próximos 2 años. El albergue es centro de bienestar para animales. Plan Ya de usted lo ordenamiento dijo. territorial. Ya usted lo dijo. Eh, hay un tema recurrente en su gobierno, en gobiernos anteriores. Parece un caramelo, parece una colombinita. En su gobierno no, porque no lo he escuchado, pero quiero preguntarle entonces. La PETAR. Y estamos aquí en un escenario propicio para hablar de la PETAR. Me invitaron a las mesas de socialización del consorcio que está haciendo la parte de los estudios De estudios y diseños. sí, estudios y diseños, lo que llama el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, y hablan de la PETAR y hablan de una inversión de estudios y diseños de más o menos 2.800 millones de pesos. Debo ser concreto en la pregunta. ¿Cuál es la posición del alcalde Salomón Said como eh, cabeza de gobierno de Girardot frente a la construcción de la PETAR? Primer pregunta. ¿En su gobierno se va a iniciar esa PETAR? O por lo menos se va a iniciar lo que tiene que ver con la construcción de esa PETAR. No. ¿Y por qué no? Porque vuelvo al ejemplo. Primero me pongo los zapatos y después las medias, o primero me pongo las medias y después los zapatos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros hoy es con el plan maestro de acueducto alcantarillado, que es lo que hoy se está discutiendo en los estudios y diseños, es construir los colectores. Porque de nada me sirve tener PETAR si no tengo los colectores y los elevadores. Es el inicio. Y ahí le respondo. Si usted me pregunta, ¿va a ser PETAR? Yo le digo no. Por lo que sí le puedo decir yo es que vamos a dar inicio. Voy a hacer el colector, que es lo que he pedido realmente, que es lo que le he pedido a los que están haciendo los estudios y diseños. Ya sabemos que la PETAR tiene que quedar en Potrerillo y se tiene que llevar hasta allá. Claro, que hoy hablan de 3 petares, en su momento les dijimos es una sola, porque tener una petal con elevadores, a tener 3 petares, la operación terminaría siendo más cara, tratar las aguas negras que, que, las, que, las, que el agua potable, en el caso de Acuajir. Pero voy y le respondo su pregunta. Lo que sí le hemos pedido es que nos dejen la construcción del colector que conecta la Victoria. ¿Cuál ha sido la postura del barrio Kennedy? ¿Cuál ha sido la postura de la administración? Y creo que es una postura lógica. Usted sabe que nos tiene a nosotros inmersos hoy en la sentencia del río Bogotá. El no tener colector en la Victoria, porque dicen que tenemos desagües o hacemos cargas contaminantes hacia el río Bogotá. Pues venga, construyamos el colector, salgámonos de la sentencia del río Bogotá y con eso nos dan chance de comenzar a construir hacia donde se va a desarrollar Girardot en el futuro, que es en San Lorenzo, hacia Nariño, y sáquenos de la sentencia. ¿Y cómo nos sacan de la sentencia? Con ese colector. Pues le voy a poner un ejemplo. Sin lugar a dudas, la PETAR es importantísimo. ¿Usted sabe cuánto aporta Girardot en la carga contaminante del río Bogotá? No debe ser mucho. 0.07 de la carga contaminante del río Bogotá. Pero los estudios de Acuajir dicen lo siguiente, que nosotros vertiendo las aguas hervidas al río Magdalena, que no está bien hecho, que se deberían ir primero a una PETAR y después vertirlas al río Magdalena, que es el deber ser, pero ante la imposibilidad económica, pues lo que tenemos que buscar la forma es de, que está mal hecho, vuelvo y reitero, vertir en el río Magdalena porque los estudios de Acuajir dicen que producto de la velocidad del agua y de todo el proceso, digamos que natural, más o menos entre 15 y 20 kilómetros la carga contaminante ha bajado sustancialmente. Entonces, y no tiene una alteración en la flora y en la fauna, que no es el deber ser. Pero cuando miramos que el plan maestro de acueducto alcantarillado, primero es romper todo Girardot, construir la PETAR y puede llegar a costar alrededor de 1 billón de pesos. Son más o menos los números que creemos que puede costar eso. Pues comencemos por algo. Y el comenzar es
tener el colector, que es a lo que le apunta esta administración. Segunda noticia de esta entrevista. En esta administración, Pero, digamos que esa no es noticia, esa ya la había dicho. pero no está digerida por la comunidad como debe ser, porque lo que la comunidad debe entender, los que no lo han entendido, es que iniciar con los colectores Es dar inicio aterriza en la petar. en la petar, tal cual, Es eso. tal cual. Una pregunta que si usted no quiere no me la conteste porque obviamente no es de su injerencia directa, pero yo tengo esa duda y no quiero hacer toda esa vuelta, teniéndolo usted aquí al lado. ¿Qué injerencia tiene en esa construcción en porcentaje de 1 a 10 de la petar a Cuajir? Porque vengo escuchando a los representantes de Acuajir en el Consejo Municipal, no sé, 8 o 9 años, pero nunca sé cuál es su responsabilidad directa frente a la construcción de esa petar o acompañamiento. Mire, yo no quiero tocar fibras que pronto no deba tocar, pero pues se están quedando con el billete. Nos cobran alcantarillado. Punto. Menos mal que no tocó fibras. Venga, alcalde. Esto tiene que ver también, lo hemos hablado en alguna ocasión. Yo no soy enemigo de las fiestas. Usted dijo en la piloto, unos poquitos por no que... No, yo no soy enemigo de las fiestas. Pero pienso que, y usted lo habló cuando habló del dinero, cómo se distribuye, cómo se invierte. Y yo le pregunto, ¿ha pensado en algún momento invertir o iniciar el proceso para invertir en un carro de bomberos? Girardot no tiene cuerpo de bomberos. Nosotros anteriormente auxiliábamos a Melgar, No me, a los municipios. anótelo ahí. ¿Ya está Me listo? preguntan un año. O sea, ya está listo. Lo invito a que lo recoja. Deme el año entrante Ah, y bueno. se lo compro. Otra noticia, tenemos carro de bomberos. Perfecto. No, pues por eso le pregunto. Porque es que Estoy en la mitad. el que nos llevaron, que nos costó 80 millones de pesos, es un carro de juguete. Sí, para acompañar reinas. Anótelo ahí. Ya lo tengo. Y me graba. 2020, no, es que está grabado. 2026, listo, alcalde. Carro bomberos. Listo, ahí está. Hablemos de turismo para terminar la entrevista. Hablemos de turismo. No voy a negar que usted ha hecho movimientos interesantes frente al turismo. Y cuando hago movimientos digo las actividades. Usted dijo en la piloto que el Reinado Nacional del Turismo era un acto cultural, y sí es cultural, pero para mí es turístico porque de hecho el nombre es Reinado Nacional del Turismo y es turístico. Pero lo que yo observo, alcalde, con todo respeto, y créame, y aquí no es por limpiar solapas, no es mi estilo, pero sí soy consciente de que, no, de que la parte administrativa es su responsabilidad, pero hay personas alrededor suyo que tienen que también pues, que responder, porque usted no puede estar en todas, y entonces lo que yo veo es que no se acompasa la imagen de ciudad con los eventos. Y le doy ejemplos. Clásica Ciclística Ciudad de Girardot 2024. Lanzamiento al lado de El León. A media cuadra un basurero impresionante. Uno dice, ¿cómo es que una avanzada no arregla ese tema? En esa misma época, vuela contrarreloj subiendo por doblando por la Riobamba, dejan los contenedores de basura que desgraciadamente nos dejó ser ambiental y ya se lo llevaron. Y había indigentes sacando basura del contenedor mientras las cámaras, afortunadamente no había cámaras nacionales, las cámaras hacían el paneo de la doblada de la esquina de los ciclistas. Y uno dice, ¿cómo no lo entienden? ¿De qué sirve invertir miles de millones de pesos en un evento que se esfuerza el municipio, usted como alcalde, el erario, en sacar ese dinero, si las personas responsables de cuidar esa inversión no lo hacen? Mire, Darío, uno quisiera gobernando poder tener el control de todo y que todo fuera Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Pero pues hay cosas que uno realmente, y usted lo acaba de decir, pues uno no controla. Si Girardot fuera, si en Girardot en su momento, pues tuviera, las empresas de aseo fuera pública como en muchos municipios, o el acueducto fuera público como en muchos municipios de este país, pues para un alcalde sería mucho más fácil tener el control. Pero acuérdese que yo no hago parte, ni tengo asiento en la Junta de Ser Ambiental. Hago parte de la Junta Directiva de Acuajir, pero no tengo mayoría, digamos que vamos a escuchar cómo nos cuentan, porque al final el privado es el que toma la decisión. Y creo que la respuesta a eso
es decirle que ese es el costo de hoy estar en manos de privados, porque el privado lo monetiza. La intención del Estado es generar, ah, que sus contribuyentes generen utilidades o que la gente se beneficie. Curiosamente, yo soy administrador público de profesión y de las cosas que me inculcaban mucho en la universidad o que nos inculcaban mucho en la universidad es, si el Estado invierte, y invierte de manera eficiente, invierte todo de manera eficiente, la gente va a tener plata, la gente se va a beneficiar. Cuando usted construye una obra, esa obra genera empleo, esa obra hace que se beneficie el ferretero, la señora del caspete, eso, las fiestas, el taxista, el dueño del bar, el dueño de la discoteca, el hotelero. Y esas son cosas propias, actuaciones del Estado cuando las entidades están en cabeza del Estado. Yo con esto no estoy diciendo que el privado no sea eficiente, no. Seguramente hay cosas que tienen que estar en cabeza del privado. Pero pues yo en lo personal creo que temas como el aseo, temas como la prestación del acueducto del alcantarillado, eh, temas como el tránsito, temas como el tema de la actualización catastral, esos temas deberían estar en cabeza del Estado. Lamentablemente en Girardot no están en cabeza del Estado. Alcalde, con respeto, Sí. yo pienso que usted tiene razón, por supuesto, Y, pero y yo, lo y lo que le quiero decir es que no, no, no es lo mismo cuando uno, alcalde, preside la junta directiva y llama al gerente y le dice, mándeme ya la persona o hagan ya la batida, o manden ya la cuadrilla del aseo para responderle su pregunta. Que llame a la gerencia, a la gerente, que además que es un amor de mujer, la gerente de Sena Ambiental, pero pues no soy el jefe. pero más, Por favor. pero más allá de eso, usted tiene razón, coincidimos en la parte de empresa privada, pero yo pienso que es el municipio, como se llama el municipio, como se llama el alcalde, los que deben preocuparse primariamente por que su ciudad o por que su territorio sea bonito, sea una tacita de té. Y, y yo como alcalde, que no lo voy a hacer nunca por razones obvias, yo aprieto a la empresa privada porque también tengo derecho a apretarla, o si no abro una licitación para que entre otra empresa. Pero no lo metamos en ese lineamiento. Pero le sonó bonito, pero no se puede. Le recuerdo que el aseo es una empresa de servicios públicos de libre competencia, que mañana cualquier empresa puede llegar. Abrir otra, por eso. Claro. A licitación no, pero invito a que entren otras. No, y bienvenidas todas. Mire esto, hablando de ruta, de la ruta de su intervención, que es un Sí. tema que vamos a tocar, mire esto. Oh, Ok. Y eso lo voy a publicar cuando hagamos pero, una pero, entrevista. pero adicionalmente le puedo decir, usted puede entrar a mis redes sociales. Hace par de días atrás estaba haciendo la verificación de la vía de Portal de Mauricio en el sector de Portachuelo y les hice el reclamo. Las bolsas afuera, estaban los perros rompiéndolas. Les dije, venga, saquen esto con cuidado. Es la ciudad, es que es al frente de su casa. Y le pongo el ejemplo a quien le hice el reclamo. Mire, yo estaba viendo el alumbrado navideño con mi esposa y con mi hijo en la carrilera, y estábamos tomándonos una foto y llegó un habitante de calle a romper la bolsa. Y yo fui lo increíble, le dije, "Venga, hermano, no haga eso, no ensucie la ciudad, hermano". Tan será que el policía que me acompaña a mí, el señor se iba poniendo grosero y tocó llamar y le dije, no, mano, no lo permito. Pero también, Darío, podemos tener la mejor empresa del mundo de hacer. Y con esto termino. Pero aquí hay un tema muy importante, que es el querer la ciudad por parte de los residentes. Que muchos queremos a Girardot, Ah, de acuerdo. pero tal vez de pronto otros no. Pero alcalde, ayúdeme. Quite las bolsas de, cójalo, tranquilo, que eso no es tan fino. Quite las bolsas de basura y vea toda esa suciedad que tiene ese monumento, que es un monumento histórico de Girardot, que inicia la ruta mural que usted ha intervenido. Yo, Se lo dije, déjeme terminar, se lo dije a una persona del instituto, no vale la pena decir el nombre. Limpiarlo es con soda cáustica y un cepillo y 2 personas. no, Y no se hace. y hacemos la tarea. Vemos las bolsas. Hacemos la tarea para que por favor me acuerde de hacerlas, quitarlas, no, hacemos la tarea. Lo de las bolsas, Pero yo le pregunto una cosa, hay que hacer cultura ciudadana con la gente pero de enfrente. ahora yo le Lo pregunto, escucho. ahora yo le pregunto una cosa. Yo veo esta foto y hay una cosa que me preocupa más de esta foto. Más allá de que esté limpio o esté sucio el mural, me gustaría saber qué piensa el dueño de la droguería,
el señor que tiene un establecimiento al lado, La notaría. la notaría, que es donde van sus Ah, clientes. bueno, de acuerdo. ¿Y será que Totalmente de acuerdo. interesa que esto esté limpio? Porque yo le preguntaría a Juan Carlos, que está detrás de cámaras, acá, es si aquí hubiera un lodazal lleno de basura, yo le garantizo que usted lo limpia, porque los primeros que se afectan son sus clientes. Y estoy seguro y no me cabe la menor duda que usted lo haría, Juan Carlos, que está detrás de cámaras. Aquí también la responsabilidad de la administración, no la omito, pero sí me gustaría saber qué piensan y por qué no se esmeran los dueños de esos establecimientos comerciales. ¿O fue que las épocas de antaño pasaron y se nos olvidó cómo construir ciudad? Y a esto le hago la siguiente reflexión. María Camila no lo hace, ni yo tampoco lo hago, pero yo sí me acuerdo de ver a mi abuela Selmira muy juiciosa todas las mañanas bardeando el frente de su casa. No, no estoy en desacuerdo con usted y coincido, sino que hablo directamente de lo que le concierne al municipio, pero Totalmente. totalmente de acuerdo con usted. Tiene que haber una responsabilidad, una corresponsabilidad social del comercio y de las personas que están al lado. Ya estamos terminando, alcalde. Lo vi molesto cuando alguien habló sobre, ya estoy terminando, cuando alguien habló en la rueda de prensa de seguridad de la semana pasada sobre la intervención de la ruta moral. O si no molesto, por lo menos aclarando algunas posiciones suyas, dejándola A ver, en yo tengo una cosa clara, Darío. Aquí la gente confunde la molestia con tener una postura. por eso, su criterio. Yo tengo mi criterio. Y esta mañana me han hecho 2 entrevistas y voy a hacer. A mí alguien me preguntó, es que usted dijo que el periodismo era amarillista. Le dije, a mí en lo personal me parece que en redes sociales se vuelven amarillistas. Porque en un titular colocan, es que en Girardot hay ríos de sangre o todos los días matan uno. Colocar un titular así, si es por afectar la administración, fabuloso, la afecta. Si ese es el objetivo. Ahora yo pregunto, ¿el objetivo es afectar la administración o afectar a la ciudad? Porque creo que si es afectar a la administración, bien, lo están consiguiendo. Y yo en eso decir que hoy en Girardot hay ríos de sangre, sí, tenemos un problema de guerras entre bandas criminales, claro, por supuesto, que lo hay, no lo oculto, 49 homicidios. Y hay gente que se atreve a decir que es que vamos en 54, 55, eso es falso. 49 homicidios hoy. 49 homicidios de los cuales el 84% tienen problemas con el microtráfico. Le puedo hablar de los últimos 3 homicidios. El señor que mataron en el barrio Kennedy a las 5 de la mañana tenía detención domiciliaria, no entiendo qué hacía fuera de la casa. Pero adicionalmente tenía antecedentes. El muchacho que mataron en el barrio El Diamante, ese mismo día a las 5 de la tarde, bueno, horas de la tarde, para no dar horas. Cuando llegó la policía le encontraron un arma de fuego y sustancias psicoactivas, con antecedentes. Y lamentablemente al señor que asesinaron, en el Alto de la Cruz, parece que su hijo había sido sicariado, uno de sus hijos había sido sicariado, presuntamente, y el otro hijo con antecedentes. Entonces, cuando yo veo ese entorno, lo que estoy entendiendo es que hay un problema de guerras criminales. Pero cuando usted en un titular coloca, es que en Girardot hay ríos de sangre, que fue mi postura frente a la situación, no está pensando, y vuelvo y lo pongo como ejemplo, en gente como Juan Carlos, que se esmeran para que la gente venga a su restaurante, que invierten de su tiempo en los hoteleros. Y no estoy diciendo que no informen, bienvenida la información, transmítanla, pero con responsabilidad y responsabilidad social. Esa es la reflexión que yo hago. No le iba a tocar el tema, pero sí quiero, por supuesto, si usted me permite, dejar sentada mi posición frente al Claro. tema. Y hubiera sonado, o no, no es que hubiera sonado, pero a mí me parece es que en su frase que ustedes dicen en ese Consejo de Seguridad, pues es de pronto mucho más cercano a decir que desde su perspectiva, no de la mía, sino desde su perspectiva, su posición, es que el turista no llega a Girardot por la prensa, por los titulares, pero no que la violencia. No, seguramente me puede haber equivocado. Dígame. Pero usted lo acaba de decir, alcalde, y desafortunadamente o afortunadamente desde la arista que se vea, la misión, y yo hablo por los otros compañeros porque yo no cubro esa clase de noticias, la misión del periodismo es informar. Cuando llegó el chikungunya fue lo mismo. Entonces la gente decía, pero usted cómo va a decir que en Girardot hay chikungunya si el turista no baja por chikungunya, pero que no, usted lo acaba de decir,
hay una responsabilidad social que hay que informar a la gente. La prensa está obligada a informar las situaciones que suceden en los sectores. Pero, A la entonces, manera, claro, lo discutimos, la forma. lo discutimos. Perfecto. Pero para allá no ha habido la pregunta. ¿Para dónde iba la La pregunta? pregunta va a intervenir. Fabuloso que usted haya continuado con la línea que se inició hace 4 años de poder hacer una ruta mural. Y uno entiende que eso es una forma de intervención para rescatar una zona. A mí se me ocurría anoche pensando en esta entrevista que usted podría hacerlo, ya estamos terminando. Yo sé que está presionado por la agenda, pero ya estamos terminando. Eh, Declarar esto como zona de interés turístico para poder hacer algunos elementos adicionales ante el Consejo. Pero la intervención, si yo pinto aquí, pero no toco nada más, sino la pintura, pero no cojo el entorno, no hago una pedagogía, no una inversión social, pues la pintura se ve bonita y es atractiva y es un elemento válido, pero no es el todo. Eh, es consciente de eso y yo le ponía de ejemplo, ya termino con el ejemplo, a Juan Carlos Rodríguez de una entrevista que le hice en Desarrollo Económico Social en el gobierno de Lozano. Hicieron un concurso de artistas, se ganó un joven en un concurso y colocaron en medio de la basura un mural y uno dice, pues un mural en medio de la basura no tiene lógica. Eh, la intervención acá, ¿usted cree que es suficiente con los murales? Hasta ahí va la pregunta. No, sin lugar a dudas, no. Digamos que aquí la intervención debería ser en sana lógica, es sacar las chatarrerías de acá, que el embarcadero volviera a funcionar, que pudiéramos restaurar el Matambo. Pues, digamos que ese es el ideal, pero primero los recursos son escasos. Yo he sido muy crítico, o no muy crítico, yo tengo una postura que según no, independientemente de quién vaya a gobernar Girardot en el próximo cuatrenio, creo que se debe hacer antes de pensar en Malecón, hay que pensar en Petar. Nosotros no podemos seguir con ese tema de los vertimientos, eh, pero sí hay que hacerle un reconocimiento de que hacia este lado está el desarrollo del turismo en Girardot. En la medida que el río Bogotá lo descontaminen, esta parte se va a ver beneficiada en su flora y en su fauna. Pero sin lugar a duda el tema de los murales, digamos que es el abrebocas. La administración anterior lo hizo, creemos importante que se tiene que conservar, lo volvemos a hacer. Yo no tengo problema en construir sobre lo construido. Yo no, yo- a mí no me hicieron de la mezquindad de Pozo Azul. Y cierro diciéndole esto, Pero tradúzcamelo porque no lo entendí. y vaya, se lo voy a explicar. Se llama así, la mezquindad de Pozo Azul. Aquí tuvimos un gobernante blanco y un gobernante negro. Entonces, lo que hacía el gobernante blanco, como era enemigo del gobernante negro, entonces, cuando llegaba el negro, era acabar lo que había hecho el blanco. Y cuando llegó el blanco, era ver cómo afectaba lo que había hecho el negro. ¿Y sabe quién perdió en esa guerra? Girardot. Y hablo de Pozo Azul para decirle que las mezquindades de Pozo Azul. Les entregaron unos lotes, Samán, 220 lotes. Los entregaron en su momento un gobernante. Pero como llegó el siguiente, que no le gustaba lo que había hecho, eran enemigos políticos, simplemente cogió, engavetaron esas resoluciones y lo que hizo la gente en su afán fue invadir. Entonces ahí nació la informalidad de Pozo Azul. Y esa gente lleva más de 15 años, escuchando, más de 15 años, esperando que les titularicen sus predios. Ya logramos sacar resolución para titularizar los primeros 35. Pero si eso se hubiera hecho en su momento, sin importar quién los había adjudicado, sino si hubiese pensado en el beneficio de la gente, hoy esa gente tendría su casa, no serían invasores muchos de ellos, el municipio estaría recaudando tributos de impuesto predial de esas propiedades y seguramente nosotros en ese sector de la ciudad no tendríamos problemas de delincuencia como se ha tenido en varias ocasiones. Por eso a eso lo llamo la mezquindad de Pozo Azul. Y creo que más allá de cualquiera que sea el gobernante que llegue, pues tendrá que evaluar qué hice bien yo y darle continuidad y qué tiene que mejorar y qué tiene que hacer él. Pero creo que hoy el mensaje de Girardot es claro, construir sobre lo construido. ¿Qué tal yo haberme puesto a pensar que porque las canchas del Kennedy y de la Esperanza las había hecho Lozano, entonces yo tenía que dejarlas botadas? No, venga, miremos cómo las entregamos, cómo las ponemos a funcionar. Es para el bien de la comunidad.
o cómo yo entierro el Sacúdete y haberlo liquidado y haberle hecho todas las patadas simplemente porque Lozano no fue lo que la gente pensó que tenía que ser. No, yo creo que por encima de quien sean los que nos han gobernado, hay que pensar en la gente. Y cierro con lo siguiente. Esto, 56 familias en la ermita, 15 años esperando que les llevaran el alcantarillado. Allá lo estamos terminando. Y parece que los contradictores de la administración salen además a inventarse cosas por el fin de opacar el trabajo. Aquí no es opacar el trabajo de nadie, es poderle llevar bienestar a la gente. 56 familias que tenían la ilusión de tener casa o un lote hace 15 años, hoy se les hace realidad. Ya al filtré las preguntas, voy a eliminar algunas nomás, 2 preguntas y un favor que le voy a pedir. Público. Primero, Teatro Cultural, ¿qué va a pasar con él? Le vamos a mandar a hacer estudio de patología y sísmica porque muy seguramente toca demolerlo en su totalidad Y trasladarlo a otra parte. y trasladar a otra parte. Segundo, yo sé que usted me dice siempre que es haber recuperado la atención primaria en salud, pero sin mencionarla eso, no quiero coartarlo, por supuesto, pero eh, ¿cuál es la obra magna del alcalde Salomón Said Arias en su periodo como alcalde de Girardot? Su obra magna. No nos gusta el cemento, y lo digo por mí, pero las obras de cemento también traen desarrollo y progreso. Y si no es de cemento, no importa, que no sea lo de la atención primaria en salud, su obra magna cuando se retire de la alcaldía de Girardot. Uy, mi obra magna, pues sin lugar a dudas, el tema de la unidad de mantenimiento vial es maravilloso cómo funciona. Pero bueno, usted me está hablando de una obra. Yo le voy a decir cuál va a ser la obra magna. Van a ser 3 y rezo para tener una cuarta. La primera es poder dejar andando la construcción de la segunda entrada entre Girardot y Ricaute. ¿Que entra por dónde? ¿Por el lado de la Victoria? No. Por un ladito la Magdalena 3. Creo que esa va a ser una obra importante. Ya la gobernación está en estudios y diseños. Esa obra la vamos a entregar. Pues la vamos a entregar. Si no la entregamos, la dejamos en ejecución. Esa por un lado. Sin lugar a dudas, si podemos hacer el tema del estadio, sería una obra, la primera fase del estadio. Ya estamos terminando estudios y diseños. La plaza de mercado, si se da la aprobación del OCAP, del tema de regalías, pues otra obra magna. Pero la vienen recogiendo, pero quiero algo suyo de su autoría, con su Mi firma. autoría firma el ITUT, cuando se lo entremos a Girardot. Centro Potencia, Centro Día y Sacut. Esa sí es de mi autoría. Ok. ¿Que debe estar para cuándo más o menos, alcalde? En el Sacúdete están trabajando. En los estudios, el Sacúdete, el Centro Día, nosotros tenemos, está suspendida la adjudicación por una sencilla razón, pero cuando se firmó el convenio, el Departamento de Prosperidad Social se comprometió a que él contratara la interventoría. Entonces, Prosperidad Social le transfirió los recursos al departamento. El departamento va a iniciar en el primer semestre el proceso de interventoría y ya se iniciarían las obras, pues porque sin interventoría no se pueden arrancar las obras, por eso está eso en stand-by. No me las sé todas. Esa obra de el ingreso de vehículos de Ricardo Ortega Girardot por Magdalena 3, ¿no es de su autoría? ¿O venía de atrás? No, es de la autoría de nosotros. Los estudios y diseños se contrataron en este año. Eso es de O sea autoría. que pero lo va a iniciar. Claro, lo vamos a iniciar con la ayuda de Dios, producto de un empréstito, ¿no? También lo quiero dejar claro. Eh, digamos que el tema del ITUT va a ser, pero venga, le digo una cosa, Darío. Creo que todas las obras son importantes en la medida que se hacen. Si usted le pregunta a los habitantes de Acacias 2, ¿cuál es la obra magna para ellos? Usted les pregunta por los caños del norte y los tiene sin ninguna importancia. Pero si usted le pregunta la pavimentación al frente de la casa de ellos cuando llevaban toda su vida entre el polvo, fabuloso. Si usted le pregunta a los transportadores o a los taxistas que qué opinan de el concierto de Ana Gabriel en su momento o el concierto de Bel en su momento, pues seguramente sí están agradecidos por el concierto, pero valoran mucho más la intervención de la Principal del Triunfo, de la 11, de la 12, de la de Santa Elena, de los cruces del ferrocarril. Pero cómo me gusta escuchar decirle eso. Pues me gusta porque coincidimos en eso. Cuando yo digo no es que no sea importante el concierto,
pero hay que invertir en el Y, municipio. y hay cosas que se han recuperado. Mire, los comedores comunitarios. Hoy 30 en todo el municipio. Usted me recuerda, yo ya me voy con este favor, pero Y cierro diciéndole, pero quiere una obra bonita, una obra de todos los días. Sintámonos orgullosos de decir que somos de las pocas ciudades en este país que tenemos PAI universal, que todos los niños que van a nuestras instituciones educativas reciben una ración alimentaria, pero una ración alimentaria digna, porque la UAPA no la calificó, nos calificó, porque aportamos recursos, porque comenzamos desde el primer día y porque tenemos excelente calidad. alcalde, ya para terminar, y usted me abrió la brecha, discúlpeme que le demore 2 minutos más, pero usted me abrió la brecha. 4.500, perdón, 6.500, 6.400 millones de pesos invertidos en el Reinado Nacional del Turismo. ¿Por qué es tan difícil arreglar la entrada del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento? Llevamos casi un año viendo una cinta amarilla enfrente y no sabe uno qué tan complejo puede ser arreglar esa estructura. Y le pregunto a usted porque pues, no me puedo hablar con el director del instituto. Tiene usted razón. ¿Qué es lo que sucede? No, no, no. Porque da mala imagen, además. No, tiene toda la razón y a eso la respuesta es voy a mirar qué pasa, hay que arreglarla. Hay veces por uno estar mirando el bosque, no se enfoca, no se ve el árbol y seguramente ese es el árbol hoy que no nos deja ver el bosque. Darío, y recibo la observación y me voy de esta mesa diciéndole que vamos a arreglar la casa. 3.500 millones de pesos, una parte muy importante a la gestión del gobernador, otra parte a esfuerzos propios. A ver si esta administración se pone al día con el Palacio Municipal, que pasa lo mismo que en la Plaza de Mercado. Cuando llueve muchas veces llueve más adentro que afuera. No es digno el Palacio Municipal, que es la casa de todos. 3.500 millones de pesos de inversión. Alcalde, antes de despedirlo, un favor. Y en público, porque lo voy a comprometer en público. Si se puede, digo que sí. Y si se puede, y si no se puede, también digo que no. Yo sé que puede. Tómelo, por favor. Ese es un calendario Panche. Ese calendario Panche, después de durar abandonado, donde los perros hacían sus necesidades, los habitantes de calle, la gente lo pisaba porque estuvo pues tirado al lado de la locomotora en la parte del ferrocarril. Ahora, para rescatarlo, pero no supieron qué hacer con él porque como que no saben de qué se trata, entonces lo colocan, lo tienen de asiento enfrente de la Casa de la Cultura. Y pues es penoso que nosotros, hablando de cultura, tengamos una réplica del calendario Panche Solar utilizado como silla. ¿Qué le quiero pedir el favor? Hagámosle un mueblecito enfrente de la Casa de Cultura y ubiquémoslo ahí, eso no vale mayor cosa, alcalde, pero sí representa primero nuestra identidad como pueblo Panche y segundo, pues por supuesto que hace parte de la cultura del municipio. Me voy con la tarea, me comprometo a eso para que por favor me recuerdes de hablar con Kelly para hacer la tarea. Con esa tarea me voy. Alcalde, agradecerle su tiempo porque sé que su agenda es apretada, haber aceptado hacerlo en este escenario que no es el habitual en que se hace una entrevista, pero quería que tuviéramos el marco del río Magdalena. Y bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos y esperar que el 2026 sea próspero en su gobierno para bien de toda la comunidad girardoteña. Va a ser un año que Girardot va a recordar el año 2026. Va a ser un año chévere. Va a ser el año de consolidación de varios proyectos que tiene la administración. Va a ser un año bonito. Va a ser un año bien bonito por lo que se está pasando, por lo que se está marchando, que nos va a permitir construir una mejor ciudad. Alcalde, muchas gracias. Darío, un gusto. Qué amables. A ustedes, hasta una próxima oportunidad.